El aire vibraba con la tensión de los espectadores reunidos en el campo de entrenamiento principal de la colonia Tseras. Bajo los soles gemelos, la arena reflejaba un calor hostil, y sin embargo, nadie se movía. Todos esperaban algo. Un espectáculo. Una humillación. Yaretsi, la arquera más temida del escuadrón élite, caminaba lentamente hasta el centro del círculo. Su armadura flexible se movía con ella como una segunda piel, sus botas dejaban huellas seguras, y su mirada buscaba a su próximo blanco. Tenía el cabello recogido en una trenza tensa, adornada con insignias metálicas ganadas en combates letales. Ninguna de sus flechas había fallado jamás. Ningún oponente se había atrevido a mirarla a los ojos después de enfrentarla. Hasta hoy. A unos pasos de ella, con una postura desinteresada, casi aburrida, estaba Elías. Humano. Nuevo. Ajeno al protocolo de dominación que la cultura tserana imponía sobre los recién llegados. Sus ropas eran simples, su cuerpo sin armadura. Solo llevaba una camiseta gastada y pantalones funcionales, y aún así, se mantenía firme, sin una pizca de temor. ¿Ese es el famoso sobreviviente del torbellino de Ayón?, murmuró Yaretsi con una sonrisa torcida mientras sacaba una flecha de su carcaj. Creí que tendría al menos una expresión de respeto, de miedo, o algo más que ese aire, distraído. Se llama Elías, intervino una voz suave detrás de ella. Yaretsi ni siquiera necesitó girar para saber quién hablaba. Maela, la única entre ellos que no disfrutaba de estos juegos. Siempre demasiado empática, demasiado humana para una alienígena nacida en la casta militar. Entonces, Maela, dile a tú, Elías, que si no se arrodilla en los próximos 10 segundos, le enseñaré por qué los humanos no duran más de una semana aquí. Elías parpadeó. Lentamente levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la de Yaretsi. Ni arrogancia, ni desafío. Solo calma. Una tranquilidad casi insultante. ¿10 segundos? Repitió, arqueando una ceja. Creo que puedo aguantar 11. Una risa nerviosa se esparció entre los soldados reunidos. Nadie se había atrevido a provocarla de esa forma. Yaretsi sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Perfecto, susurró. Quédate de pie. Así tu caída será más sonora. Sin previo aviso, cargó su arco y disparó. La primera flecha cortó el aire como un rayo de fuego. Elías dio un paso lateral y se inclinó hacia atrás, como si hubiera sentido el viento antes del impacto. La flecha pasó a 1 milímetro de su mejilla. La segunda y la tercera flecha siguieron de inmediato. Yaretsi no solía jugar con sus blancos, pero este humano la había irritado. Elías no se movía como un soldado entrenado. No como los drones de reacción rápida, ni como los asesinos del círculo. Se movía como si danzara con las corrientes del viento. Como si supiera exactamente dónde estaría cada flecha un instante antes de que fuera lanzada. Cuando las 3 flechas acabaron en la arena, inofensivas, el silencio cayó como un manto sobre todos. Yaretsi no entendía. No era posible. La mayoría de los humanos ni siquiera veían venir sus flechas, y las esquivaba sin siquiera levantar los brazos. Se acercó un paso. Sus ojos, oscuros como obsidiana, lo estudiaban como si de repente él fuera un misterio indescifrable. ¿Fue suerte?, preguntó en voz baja, lo suficiente para que solo él la oyera. Elías alzó los hombros con suavidad, sin dejar de mirarla. No lo sé. ¿Cuántas veces necesitas que lo repita para decidirlo? Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Yaretsi, por primera vez en años, sintió un extraño calor bajo la piel. No de vergüenza. No de ira. Algo más inesperado. Algo que la descolocó. Frente a ella no había un soldado. No un guerrero. Ni siquiera un rival. Había un ser que no temía a su sombra. Y eso, en su mundo, era un pecado o una promesa. Cerró su puño alrededor del siguiente dardo. Decidida. Entonces mañana, humano, lo intentaremos con los ojos cerrados. A ver si tu suerte sigue bailando contigo. Elías asintió, y por un instante, su sonrisa fue algo más que calma. Fue una invitación. Será un placer, Yaretsi. Por primera vez en mucho tiempo, ella no sabía si quería ganarle, o conocerlo. Y mientras se alejaba entre los murmullos, supo algo con absoluta certeza. Este humano no era como los demás. Y eso significaba que tarde o temprano, alguien iba a sangrar. Y quizás no sería él. El cielo de Tseras amaneció con una luz grisácea que anunciaba tormenta solar. Aún así,
El campo de entrenamiento se llenó como si fuera día de ceremonia imperial. Guerreros, cadetes, centinelas de alto rango. Todos habían oído el rumor. Yaretsi lo había desafiado. El humano había aceptado. Pero no era un duelo cualquiera. Hoy, el hombre que la había dejado en silencio frente a 3 flechas, aceptaba enfrentarse a 12. Con los ojos cerrados. El protocolo de la casa de guerra no contemplaba duelo sin visión, pero Yaretsi tenía influencia suficiente para salirse con la suya. Lo había ordenado como una demostración de percepción no óptica en combate. Un tecnicismo. Una excusa para derribarlo delante de todos y recuperar el control que él le había arrebatado con una sola sonrisa. Elías ya se encontraba en el centro del círculo. Llevaba la misma camiseta sencilla del día anterior. Nada en él parecía cambiado. Pero algo en su energía sí lo estaba. No era arrogancia. Era aceptación. Era como si ya supiera lo que iba a pasar, y lo estuviera esperando con paciencia. Yaretsi observó a su alrededor. Había seleccionado a 12 arqueros. No cualquier grupo. Los mejores entre los mejores. Algunos eran miembros del Escuadrón Niebla, otros, de las unidades Fulgor. Todos entrenados para disparar en microsegundos, con precisión de cirujano. Y ninguno tenía simpatía por los humanos. Ella se acercó lentamente. A cada paso sentía las miradas sobre su espalda. La presión no le pesaba, al contrario, la alimentaba. Pero algo le zumbaba dentro del pecho, un ritmo nuevo, irregular. Una ansiedad que no conocía. Se detuvo frente a Elías. Él no la miró. Solo dijo una frase. ¿Es ahora? Es ahora, respondió ella sin emoción. Bien, asintió él. Entonces me desconecto. Cerró los ojos. No como quien teme la oscuridad. Como quien entra en ella porque es su hogar. Yaretsi sintió un escalofrío. No lo entendía. No lo soportaba. Se volvió y alzó el puño. Los 12 arqueros tensaron sus cuerdas. Ella dio la señal. Las flechas volaron. Un enjambre letal de puntas negras, disparadas desde todos los ángulos posibles. Ningún ser vivo podría seguir su trayectoria, y mucho menos sin verlas. Pero entonces ocurrió lo impensable. Elías se movió. Con una precisión que solo podía describirse como instinto absoluto, su cuerpo se inclinó hacia un lado, luego giró en un ángulo imposible, y después se dejó caer en una postura que desvió una flecha destinada a su corazón. Su mano rozó el suelo. Su espalda se curvó como una ola antes de impulsarse hacia adelante para esquivar otra. Todo en perfecta sincronía con un ritmo que nadie más parecía escuchar. Las flechas pasaron rozando su cuerpo. Algunas apenas a centímetros. Una incluso desgarró parte de su camiseta al rozar su hombro izquierdo. Pero ninguna lo tocó. 12 disparos. 12 errores. La última flecha golpeó la arena a sus pies justo cuando él se detuvo en el centro, de pie, inmóvil. Y con los ojos aún cerrados, exhaló profundamente, como si acabara de terminar una meditación. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Algunos arqueros bajaron la mirada. Otros apretaron los dientes. Yaretsi seguía donde lo había dejado, pero sus labios se entreabrieron sin querer. No por rabia. No por sorpresa. Por algo más íntimo. Más inesperado. Estaba fascinada. Elías abrió los ojos con lentitud. Sus pupilas se enfocaron directamente en ella. No sonrió esta vez. Solo la miró. Como si ya la conociera. Como si estuviera leyendo todo lo que ella no decía. No es suerte, dijo él finalmente. ¿Qué es entonces? Susurró Yaretsi, sin darse cuenta de que había dado un paso hacia él. Ruido, respondió. Sus respiraciones, la tensión en los arcos, el silbido del aire, los pasos en la arena. Todo tiene música. Solo hay que saber escucharla. Ella no supo qué responder. Por un momento, deseó odiarlo. Era más fácil sentir desprecio por un rival. Pero en ese instante, mientras lo observaba tan sereno, supo que estaba perdida. Porque no lo odiaba. Lo admiraba. Y algo muy peligroso comenzaba a gestarse en su interior. Él volvió a hablar. Pero tú no hiciste ruido. Yaretsi entrecerró los ojos. No disparé. Lo sé, dijo Elías, y su voz bajó una octava. Por eso lo escuché todo más claro. Ella sintió que el aire se espesaba. El mundo se achicaba entre ellos dos. Era una lucha distinta la que comenzaba. Una más íntima. Una que no se libraba con flechas, ni con arcos.
Una lucha que solo uno de los dos podía ganar. Y quizás, por primera vez en su vida, Yaretsi no estaba segura de querer ganar. Las luces del domo orbital parpadeaban sobre la base como luciérnagas heridas. Era tarde, muy tarde, pero el entrenamiento no cesaba nunca del todo en la colonia Tseras. A esa hora solo quedaban los verdaderamente obsesionados. Aquellos que no sabían descansar. O aquellos que no sabían olvidar. Yaretsi no lograba dormir. La imagen de Elías, esquivando cada una de las flechas con los ojos cerrados, volvía a ella una y otra vez como un veneno dulce. Había repasado mentalmente cada movimiento, cada giro de su torso, cada paso medido. Y lo que más le inquietaba era la serenidad con la que lo había hecho. No era un acto de desesperación ni una maniobra de supervivencia. Era dominio. Elegancia. Una danza consciente. Y eso era peor. Porque ella no quería respetarlo. No quería que la imagen de ese humano se clavara en su mente como una de sus propias flechas. Caminó por los corredores de piedra sintética hasta el área de entrenamiento auxiliar. No sabía exactamente por qué iba. Solo sabía que no podía quedarse quieta. Y en el fondo, una voz susurraba que lo encontraría allí, que él también estaría despierto. Y lo estaba. Desde una de las salas abiertas, Elías entrenaba en silencio. No con armas. No con tecnología. Solo él, su cuerpo, y el ritmo de su respiración. Practicaba una forma de combate que Yaretsi no reconocía. Movimientos lentos, casi ceremoniales. Como si cada gesto tuviera un significado oculto. Estaba sin camisa. El sudor le corría por la espalda desnuda, siguiendo la línea de su columna como si cada gota obedeciera la gravedad de su control. Había algo en su disciplina que desarmaba la lógica militar tserana. Él no intentaba ser fuerte. Simplemente era. Yaretsi se quedó de pie en el umbral sin decir nada, observando. Él lo supo. No se volvió. No la miró. Solo dijo, con una voz suave que rebotó como una caricia por las paredes. Sabía que vendrías. No tienes permiso para hablarme así, replicó ella, pero su tono carecía de fuerza. Sonaba más a advertencia para sí misma que a una amenaza real. Entonces dime cómo quieres que te hable, dijo él mientras seguía con sus movimientos. Sus pies descalzos giraban sobre el piso como si bailara con un enemigo invisible. Ella cruzó los brazos, como si necesitara un escudo contra lo que sentía. No me gusta no entender algo. No me gusta no saber de dónde vienes, qué tipo de entrenamiento has recibido, qué pretendes. No pretendo nada. Solo estoy aquí. Vivo. Entero. Y eso te incomoda, porque esperabas que me rompiera. Ella no respondió. Dio 2 pasos dentro de la sala y sintió el calor del ambiente. Elías se detuvo finalmente. Se volvió hacia ella, con el pecho desnudo iluminado por la luz temblorosa del domo. Sus ojos la buscaron. No con deseo. Con verdad. ¿Estás aquí para probarme de nuevo o para entenderme? Yaretsi no tenía respuestas. Solo un impulso. Un nudo en el estómago. Una sensación en la piel que no tenía nombre. No puedo confiar en ti, murmuró. No te estoy pidiendo confianza. Entonces, ¿qué quieres? Silencio. Y en ese silencio, Elías se acercó. No había arrogancia en sus pasos. No había provocación. Solo una cercanía inevitable. Como si ambos estuvieran atrapados en una órbita de la que no podían escapar. Yaretsi no retrocedió. Tampoco avanzó. Pero su respiración cambió. Lo sintió cuando levantó una mano y rozó apenas la tela de su guante. No la tocó directamente. Fue más íntimo que eso. Fue una pregunta sin palabras. Si ella se quedaba, si no lo detenía ahora, ya no habría vuelta atrás. Elías bajó la voz hasta que fue apenas un suspiro entre ellos. Tienes miedo. No de mí. De lo que yo despierto en ti. Ella cerró los ojos por un segundo. Como si aceptarlo fuera romper una regla que había vivido toda su vida. Cuando volvió a mirarlo, ya no había barrera entre ellos. El beso llegó como un choque de mundos. Fuerte, urgente, contenido por demasiado tiempo. No fue suave. Fue un pulso que explotó en ambos. Su mano atrapó la nuca de él, y la de Elías la cintura de ella. Por un momento se olvidaron de qué eran, de dónde venían, de todo lo que estaba en juego. Solo existían ellos dos. Cuando se separaron, sus respiraciones eran un solo ritmo compartido. Esto fue un error, dijo Yaretsi, con la voz rasposa. ¿O fue lo único correcto en toda esta guerra?, respondió él.
Ella no lo negó. Solo se apartó, lentamente, sin mirar atrás. Pero en su pecho, algo ya había cambiado. Algo que ni su mejor flecha podría deshacer. Y mientras salía, mientras las sombras la envolvían de nuevo, supo una verdad aterradora. Elías no era solo una anomalía. Era la grieta por donde se colaba la duda. Y la grieta por donde también entraba el deseo. El amanecer en Tseras no trajo luz, solo presagios. Las nubes de radiación se acumulaban sobre el domo de defensa como grietas en el cielo. Los sensores del perímetro vibraban con una frecuencia anormal. Algo se avecinaba, pero no era natural. Era humano. O peor. Yaretsi no estaba en su cuarto de oficiales. Había dormido en el ala este del complejo, en la misma cama que aún conservaba el olor de Elías. Aunque no lo admitiera, había vuelto. 2 veces. La segunda, no para besarlo. Solo para mirarlo dormir. Porque en esa calma, ella encontraba una paz que nunca había conocido. Y eso, en su cultura, era debilidad. Pero nada era privado en Tseras. Cuando salió del ala este, ya era demasiado tarde. 2 soldados del círculo la esperaban con armaduras negras y la mirada cargada de juicio. No hicieron preguntas. No ofrecieron explicaciones. Le mostraron un decreto firmado por el comandante Taros. Relación inapropiada con un elemento no certificado. Pérdida de protocolo. Sospecha de colaboración emocional con especie inferior. No era solo un castigo. Era una declaración de guerra personal. Yaretsi no se resistió. No gritó. Solo levantó las manos y dejó que le colocaran las ataduras. El metal frío le apretó las muñecas mientras caminaban entre los pasillos de piedra sintética. Las miradas caían sobre ella como cuchillas. Murmullos. Desprecios. Traidora. Indigna. No por haber besado a un humano. No por haberlo tocado. Sino por haberlo elegido. Por haber bajado el arco ante él. La encerraron en una celda sin luz. Sin armas. Sin honor. Horas después, Maela se atrevió a entrar. La joven no llevaba armadura. Solo una túnica blanca, lo que en su cultura significaba luto. Taros lo envió al Frente Negro, dijo con voz rota. Yaretsi alzó la cabeza lentamente. No comprendía. ¿A Elías? Maela asintió. Su voz temblaba, pero la rabia contenida la obligaba a seguir. Lo consideró una amenaza estructural. Dijo que si un humano podía burlar a tus mejores arqueros, no puede estar entre nosotros. No confía en él. Y tampoco en ti. Yaretsi se incorporó como un resorte. ¿Cuándo se fue? Esta mañana. En una nave de exploración secundaria. Sin armamento. Sin escuadrón. El silencio de la celda se volvió una tortura más cruel que las cadenas. El Frente Negro era una zona muerta. Ni los centinelas automatizados cruzaban su frontera. Criaturas deformadas por la guerra de terraformación vagaban entre ruinas. Quien cruzaba, no regresaba. A nadie se le enviaba allí sin motivo. Excepto a los que debían desaparecer sin dejar rastro. Maela se acercó a las rejas, los ojos llenos de lágrimas. Lo mandaron a morir, Yaretsi. No lo dijeron en voz alta. Pero todos lo saben. Yaretsi cerró los ojos. Su pecho se llenó de un fuego helado. Ya no era orgullo. Ya no era deseo. Era algo más antiguo. Más primitivo. Era ira. Ira contra Taros. Contra el sistema. Contra sí misma por no haberlo protegido cuando aún podía. Cuando habló, su voz ya no era de soldado. Ni de mujer. Era la voz de una cazadora que había olvidado el miedo. Voy a sacarlo de allí. Maela negó con la cabeza. No puedes. Estás marcada. Cualquier intento será considerado traición final. Te ejecutarán. Entonces que lo hagan. Pero no antes de que yo lo traiga de vuelta. Maela quiso detenerla. Pero Yaretsi ya se había puesto de pie. Y en sus ojos, había una sola decisión. Si él iba a morir, moriría con ella. O los dos volverían juntos. Aunque para eso tuviera que romper su mundo entero con sus propias manos. Las puertas de contención del domo se abrieron con un rugido metálico que hizo temblar los cimientos. Yaretsi no esperó órdenes. No las necesitaba. Había escapado por uno de los túneles auxiliares, con ayuda de Maela, cruzando las barreras eléctricas como un fantasma. No llevaba armadura oficial. No llevaba insignias. Solo un traje negro de infiltración, su arco,
un carcaj de flechas modificadas y la furia latiendo bajo su piel. Frente a ella, el frente negro se extendía como un desierto herido, lleno de ruinas flotantes, esqueletos de rascacielos y atmósferas quebradas. No había línea de horizonte, solo tormentas eléctricas rasgando el cielo como gritos silenciosos. El aire olía a óxido y desesperación. Cada paso la hundía más en un mundo de sombras. Pero su voluntad la sostenía. No había lugar al que no fuera capaz de entrar si sabía que Elías estaba allí. Lo encontró después de 2 días. Lo que quedaba de una estación científica yacía entre escombros retorcidos y estructuras que parecían haber sido devoradas por criaturas más grandes que cualquier vehículo terrestre. Los sensores no funcionaban. Las comunicaciones estaban muertas. Pero Yaretsi encontró rastros. Sangre seca. Huellas recientes. Una resistencia en las paredes. Disparos hechos por un solo arma humana. Y luego, finalmente, lo vio. Elías estaba de rodillas, la espalda contra una viga destruida, respirando con dificultad. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre, pero sus ojos seguían vivos. Frente a él, 3 bestias lo rodeaban. Seres deformes, con espinas óseas en la espalda, mandíbulas abiertas como flores carnívoras. Cada uno 3 veces más grande que él. Pero Elías no se movía como una víctima. Tenía una piedra afilada en la mano. Un trozo de metal roto en la otra. Y aún sonreía. Yaretsi sintió un vuelco en el pecho. No por el peligro. Por la belleza insoportable de verlo así. Solo. Rodeado. Pero sin rendirse. Cargó una flecha. Respiró. El primer disparo atravesó el cráneo de la criatura más cercana. Su rugido fue breve, su cuerpo se desplomó con un sonido seco. Las otras 2 se giraron con violencia hacia ella. Yaretsi se lanzó entre ruinas, esquivando con la destreza que la había hecho leyenda. Sus pies no tocaban el suelo, danzaban sobre él. Una flecha, luego otra, luego un salto que terminó con una estocada directa en el ojo de la segunda bestia. Pero la tercera era más rápida. La embistió y la lanzó contra un muro con fuerza brutal. El dolor explotó en su espalda. Tosió sangre. Intentó reincorporarse, pero la criatura ya estaba sobre ella. Entonces vio a Elías moverse. Ya no era un humano indefenso. Ya no era el espectador que esquivaba flechas. Era fuerza viva. Se abalanzó sobre la bestia, se colgó de su cuello, y con una furia silenciosa, hundió el trozo de metal en la base de su cráneo una y otra vez. La criatura chilló, intentó sacudírselo, pero Elías no se soltó. Parecía más fiera que hombre. Cuando por fin el cuerpo gigantesco cayó, ambos quedaron en silencio. Solo se oían sus respiraciones. Yaretsi se arrastró hasta él, su cuerpo vibrando de dolor y adrenalina. Él la vio. Sonrió. Sangraba por una ceja y tenía el brazo izquierdo inmovilizado, pero sus ojos estaban llenos de una ternura violenta. Sabía que vendrías, dijo él con un susurro tembloroso. Ella se inclinó sobre él y lo abrazó con todo lo que tenía. Sin explicaciones. Sin palabras. No era tiempo de preguntas. Era tiempo de tocarse como quien verifica que el otro está vivo. De besarse no por placer, sino por necesidad. Por rabia. Por amor sin permiso. Se besaron entre los cadáveres de las criaturas. Entre la ruina y la guerra. No fue suave. Fue hambre contenida. Fuego sin control. Los labios de Yaretsi bajaron por su cuello como si cada parte de su cuerpo le reclamara un pedazo de él. Y Elías la sujetó como si solo pudiera respirar a través de su piel. Cuando el beso terminó, ninguno habló. No necesitaban hacerlo. La mirada que compartieron selló algo más profundo que un juramento. Selló la promesa de que no volverían a separarse. Y entonces la realidad volvió. Una explosión a lo lejos sacudió la tierra. Luces rojas comenzaron a parpadear en las ruinas. El domo de Tseras los había localizado. Vendrían por ellos. Elías miró hacia el este, donde el cielo se oscurecía aún más. Levantó la vista hacia Yaretsi. Ya no puedes volver, dijo él. No pienso volver, respondió ella. Él quiso decir algo más, pero ella le puso un dedo sobre los labios. Después. Primero escapamos. Luego, reconstruimos el mundo. Y así, juntos, con heridas abiertas y corazones quemando, se internaron en la tormenta. Porque a veces, amar no es quedarse. Es pelear. Es arder. Y sobrevivir por los dos. El viento del frente negro cortaba la piel como cuchillas.
Las tormentas magnéticas oscurecían el cielo y el zumbido lejano de las naves se acercaba con una intención inequívoca: exterminar. Yaretsi y Elías avanzaban por una línea rota de túneles subterráneos olvidados, cubiertos de escombros y memoria. Él cojeaba levemente, apoyándose en ella, pero no por debilidad. Se movía con la determinación de quien ha regresado de entre los muertos. Ella lo guiaba, flecha en mano, con la mirada atenta y el corazón ardiendo. Las alarmas sonaron en todos los niveles del domo orbital. El comandante Taros había ordenado el cierre total del perímetro. Las tropas se desplegaron con la frialdad de una maquinaria impersonal. Había una traidora suelta. Un humano que debía ser eliminado. Y un sistema que no aceptaba que lo imposible había ocurrido, que un vínculo había quebrado una estructura construida sobre siglos de jerarquía. Pero no llegaron a tiempo. Yaretsi se adelantó entre las sombras del hangar sureste, donde las naves viejas eran almacenadas para desmantelamiento. Había elegido ese punto porque nadie lo patrullaba con regularidad. Sabía que tenían minutos antes de ser localizados. Había estudiado los planos desde que era cadete. Solo necesitaba una nave funcional. Y alguien lo suficientemente loco como para pilotarla bajo fuego abierto. Elías se subió al asiento del copiloto sin titubear. No sabía volar del todo, pero había aprendido a sobrevivir en condiciones peores. Mientras ella activaba los sistemas de emergencia, él se volvió hacia ella con una sonrisa sucia y agotada. Pensé que me odiabas. Lo hice, murmuró ella mientras activaba los motores manualmente. ¿Y ahora? Ahora te necesito más de lo que necesito respirar. El primer disparo golpeó la plataforma trasera mientras despegaban. La nave vibró como si fuera a desarmarse, pero se elevó con fuerza. Traspasaron la atmósfera rasgada de Tseras y salieron a la oscuridad sin gravedad, con las estrellas como únicas testigos. No hubo persecución. Taros había ordenado el cierre total, pero la nave que habían robado tenía un sistema de ocultación antiguo que nadie recordaba cómo desactivar. Eran invisibles. Elías miró por la escotilla. La colonia Tseras se volvía un punto distante en el vacío. No volveremos, dijo. No quiero volver, respondió ella. Volaron durante horas en silencio, sostenidos por algo más fuerte que el destino. Cuando el sistema de navegación automática detectó un planeta habitable en las coordenadas exteriores, se miraron. Y sin decirlo, supieron que allí empezaría su vida. La nave descendió sobre un valle azul, donde el cielo era transparente y las montañas parecían tocar las nubes. Era un mundo sin registros, sin nombres, sin guerras. La tierra era fértil. Los días, largos. Las noches, llenas de estrellas. Construyeron su hogar en una colina cercana a un río cálido. Lo hicieron con sus manos, con materiales simples. Sin jerarquías. Sin órdenes. Solo decisiones compartidas. Aprendieron a sembrar, a recolectar, a respirar. A vivir. Pasaron los años, y con ellos llegaron otras fugas, otros como ellos, que escaparon del sistema por diferentes motivos. Su casa se convirtió en un refugio, luego en una comunidad. Pero nadie los trató jamás como líderes. Solo como los primeros que se atrevieron a amar. Yaretsi conservó su arco, colgado sobre la puerta. Nunca volvió a usarlo en combate. Solo para enseñar a los más jóvenes a disparar al amanecer, no para matar, sino para entender el viento. Elías jamás volvió al campo de batalla. Pero cada noche, cuando la luna rojiza subía sobre los árboles, él la abrazaba por la espalda, y juntos miraban las constelaciones. Como si el universo aún les debiera una canción. Una vez, una niña pequeña que vivía con ellos les preguntó cómo se conocieron. Yaretsi se agachó, la tomó de la mano, y le susurró al oído. Todo comenzó cuando me burlé de él. ¿Y luego? Preguntó la niña. Luego esquivó 12 flechas con los ojos cerrados. Y yo ya no pude dejar de verlo. Elías rió detrás de ella, como siempre hacía cuando la escuchaba repetir esa historia. La tomó de la cintura y la levantó como si aún fueran jóvenes. Ella fingió que protestaba, pero se dejó llevar. Y en ese gesto simple, en ese roce, en esa complicidad, estaba toda la historia. La de un mundo que intentó separarlos. Y de cómo, sin importar las flechas, la guerra o el pasado, el amor los unió para siempre.